¿Por qué es necesario realizar intervenciones socioambientales no solo en México, sino en el mundo? Bueno, pues a manera de una pequeña introducción, tenemos que recordar que ahora vivimos una era geológica conocida como Antropoceno, en donde los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente han alcanzado niveles suficientemente severos como para superar a los cambios que pudieran suceder naturalmente. Lo que quiere decir que las acciones humanas ahora ya son mucho más fuertes y más poderosas para cambiar la superficie del planeta que cualquier otro fenómeno natural. Y esto pues ha derivado en diferentes consecuencias socioambientales tanto a nivel global como a nivel nacional y local. Algunos científicos y autores mencionan que el antropoceno comenzó con la agricultura hace unos 10.000 años, pues comenzamos a cambiar los terrenos y a cambiar los flujos de agua para cultivar, tener campos de cultivo y alimentar a la población. Pero otros autores y científicos mencionan que el antropoceno inició con la revolución industrial hace 220 años, pues con la revolución industrial comenzó también lo que se conoce como la gran aceleración. ¿A qué nos referimos con la gran aceleración? Pues que prácticamente el uso y presencia de todo lo artificial se ha acelerado. La población se ha incrementado, ahora somos casi 7.500 millones de habitantes sobre la superficie del planeta, aunque bien muchos tienen muy poca huella ecológica, otros muchos tienen una gran huella ecológica, entonces en sumatoria pues estamos haciendo una mayor presión sobre los recursos naturales. Tenemos también que hay un mucho mayor uso de energía. Sabemos que la mayor parte de la energía proviene de la quema de combustibles fósiles, aunque ya se está haciendo alguna transición a nivel global para obtener energía a partir de fuentes renovables, pero bueno, países como Estados Unidos y ahora México están regresando a la utilización de combustibles fósiles para la producción de energía, y eso deriva en contaminación del aire y cambio climático, por ejemplo. Tenemos también que ha habido un aumento muy importante de la presencia de nitrógeno en mares. El nitrógeno, como saben, se utiliza como fertilizante para los campos de cultivo extensivos y bueno, entre mayor campos de cultivo, pues mayor nitrógeno se utiliza y cuando llueve o se riegan los campos, pues se infiltra a los acuíferos o a los ríos y termina en los mares. Y el desequilibrio de la presencia de nitrógeno en los mares pues está afectando a los ecosistemas acuáticos y marinos. También tenemos la contaminación por plásticos, que en los últimos 50 años se ha disparado. Tenemos ahora también los microplásticos que pueden llegar a terminar en nuestro propio organismo a través de los alimentos. Y vaya, se han encontrado incluso plásticos en lechos rocosos del fondo marino y rocas o sedimentos geológicos en lagos y lagunas y ríos. También tenemos que la pesca marina se ha acelerado, cada vez hacemos más presión sobre los recursos pesqueros, tanto de río como de mares, y estamos acabando con las poblaciones de peces a nivel global. Y bueno, ¿qué decir de la biodiversidad? Ahora atravesamos la sexta extinción masiva de biodiversidad y por primera vez en la historia de la Tierra, pues se debe a causas totalmente humanas. Podemos observar cómo también se ha disparado la pérdida de biodiversidad en el mundo y pues también en México. ¿Y qué pasa? Pues que esto es un círculo vicioso porque entre mayor población pues necesitamos de más recursos y una aceleración de los medios de producción y de la industria, y esta aceleración a su vez propicia que haya más población. Entonces estamos inmersos en este bucle de población, industria y explotación de recursos naturales, y es necesario pues de alguna manera encontrar una solución en alguno de esos dos lados, ya sea a nivel de cómo se comporta la población o a nivel de cómo obtenemos materias primas y transformamos los recursos naturales. Es por eso que es necesario intervenir
de manera socioambiental para buscar las soluciones sustentables en nuestra región o a nivel local. Bien, pues eso es un panorama global, pero también tenemos que ver a grandes rasgos cómo está México ante el medio ambiente. Seguramente ustedes ya han visto en muchas clases y en muchas prácticas y salidas, pues situaciones de medio ambiente, pero vale la pena repasarlas rápidamente. Tenemos que México es un país megadiverso, tenemos prácticamente todos los climas que existen en el mundo están en México gracias a su extensión geológica y también a su biodiversidad. Esto a su vez hace que México sea un país multicultural. Tenemos diferentes culturas, tanto indígenas como mestizas. Y bueno, tenemos de norte a sur también diferentes idiomas. Aunque el oficial es el español, pues, pero todavía hay muchos idiomas en México que se hablan en comunidades indígenas. Y pues que todo esto enriquece la diversidad cultural de México y hace que México sea un país bastante rico en ese aspecto. Tenemos muchos recursos naturales, igualmente por la posición geográfica y la extensión territorial de México y la diversidad de climas y de biodiversidad, pues tenemos muchísimos recursos naturales que, a bien o mal, no hemos sabido aprovechar sustentablemente. Y bueno, algunos autores y economistas mencionan que México es una economía emergente que está creciendo y que en algunas décadas podría ser de los 9 países más ricos del mundo. Pero bueno, por el otro lado, tenemos también que México es un país extractivo, tenemos minas, tenemos tala indiscriminada de bosques y selvas, estamos desecando ríos, desviando ríos, haciendo presas, y estamos moviendo a poblaciones tanto naturales como humanas para darle paso a la extracción de materias primas. México también es un país excluyente, aunque tenemos una gran riqueza cultural, pues todavía gran parte de la población discrimina, excluye y pues segrega en vez de unir al país. Estamos segregados. Y también tiene que ver un poco esto por el discurso político que se maneja a nivel federal, en donde se está dividiendo la población en los bandos de los buenos y los malos, y pues esto fractura aún más a la sociedad. Tenemos un país que también es explotador, tanto de los recursos naturales como de la misma población, y esto también a su vez genera que seamos un país de brechas, que si bien se han ido reduciendo, aún falta muchísimo camino por recorrer para que esas brechas no repercutan en la calidad de vida de las diferentes comunidades y poblaciones del país. Pues bien, esa es como una introducción de cómo es México, un panorama general, obviamente muy reducida. México es muy muy complejo y esto nos da pie a analizar cómo la economía mexicana se ha reflejado también en la degradación ambiental y cómo no hemos sabido separar o desacoplar el crecimiento económico de la degradación ambiental. Tenemos que el PIB de México ha crecido constantemente, aunque bien este último año con esta nueva administración se estancó. Y bueno, ahora con la epidemia y la pandemia del coronavirus seguramente se va a reducir en algunos puntos, pero bueno, esto está sucediendo a nivel global. Y aunque si bien el PIB es un indicador bastante importante para demostrar cómo es la economía de un país, no refleja todas las condiciones sociales y ambientales de ese país. Entonces, lamentablemente, el PIB se ha utilizado como un único indicador cuando debería estar acompañado de otros como la calidad ambiental, el bienestar de la población, etcétera, etcétera. Pero bien, este crecimiento de la economía y del PIB en México se ha reflejado también en mayor explotación de recursos naturales y en mayores emisiones. Por ejemplo, tenemos que las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero en México pues han aumentado en conjunto con el PIB porque pues hemos requerido de mayor energía, de mayor transporte para mover la economía en México. Y aunque ya se estaba haciendo una transición
hacia fuentes de energía renovables. Ahora pues lo que se busca a nivel federal es regresar nuevamente a combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el combustóleo, por lo que esta gráfica podría volver a acelerarse. También tenemos que la generación de residuos ha aumentado porque sabemos que entre mayor capacidad de consumo hay en la población, también será mayor su generación de residuos, y esto también genera muchísimas problemáticas socioambientales. ¿Y en qué se ha reflejado esta, digamos, correlación de la economía con la degradación ambiental? Tenemos que las ciudades y las metrópolis de México pues tienen una muy mala calidad del aire. Por ejemplo, en Ciudad de México constantemente hay contingencias ambientales por esta problemática, y ahora en Puebla también ya hemos vivido la primera contingencia ambiental, y hoy por hoy, aunque vivimos en este confinamiento, la calidad del aire en Puebla ha sido muy mala por las industrias, por los incendios forestales, entre otras cosas. Esto se refleja en enfermedades en la población, enfermedades respiratorias, de los ojos, de la piel, y bueno, si nos vamos a otros ejemplos como la contaminación del agua, etc., pues también tenemos enfermedades estomacales, de la piel, cólera, cáncer, entre otras cosas. Tenemos acumulación de residuos, cada vez tenemos que ocupar más espacio para llevar nuestros residuos a que ocupen ahí volúmenes cada vez más grandes de espacio, y esto genera diferentes problemáticas socioambientales, además de que los residuos y los rellenos sanitarios están desplazando comunidades y acabando con el hábitat. También alrededor de los residuos y rellenos sanitarios pues hay cinturones de pobreza, enfermedades, y bueno, a la larga esta acumulación de residuos también nos afecta a nosotros por infiltraciones a los acuíferos, contaminación del aire, entre otras cosas. Y como un último ejemplo tenemos la deforestación. En México pues ya quedan menos del 30% de los bosques y selvas endémicos del país, y pues tenemos que deforestar para abrir espacio para campos de cultivo, para ganadería y para las ciudades. Y bueno, ustedes saben que estas son algunas de las muchas problemáticas socioambientales del país, y es por eso que en México pues han surgido y surgen cada vez más legislaciones ambientales que buscan regular o revertir esta degradación ambiental. Y vaya, tenemos muchas leyes que son muy buenas en el papel, pero pues tenemos que aprender a aplicarlas correctamente. Algunos ejemplos son la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Protección y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad, la Ley de Producción Orgánica, la Ley de Cambio Climático, entre muchas otras, que ya revisaremos a detalle más adelante en el curso. Pues bien, como mencionábamos, que existan estas leyes es un gran avance porque también hay muchos reglamentos y leyes locales, estatales y municipales que se alinean a estas leyes y que ustedes van a tener que buscar a detalle cuando inicien su proyecto de intervención socioambiental. Pero desafortunadamente estas leyes no se aplican correctamente o bien se contradicen con otras leyes de producción económica, industria, etc. Entonces tenemos que buscar que estas leyes o legislaciones ambientales realmente protejan al ambiente y a la población, nos sirven como ejemplo para alinear nuestros proyectos. Pero bueno, tenemos que seguir pujando o luchando porque estas leyes se apliquen correctamente. Nos vemos la próxima clase y veremos metodologías de intervención socioambiental participativa.